ver las lesiones macro, micro, características de cierta o con presentaciones en ciertas patologías. Por ejemplo, la presencia de placas, algo muy común, la psoriasis. La presencia de vesículas, por lo general, herpes, dependiendo de la región, las bullas, quemaduras, etc. Y eso justamente son las lesiones que debemos describir. Entrando ya a los trastornos de pigmentación, nos vamos a ir con esta presentación que es las pecas que justamente se observan, o conocido como efélides. Los efélides son, dentro de las características de las lesiones macro, corresponde a máculas. Son pequeñas lesiones planas de un color, por lo general de color café, ¿no? Entonces, ese serían los efélides. Dentro de esto que presenta la característica micro, va a haber justamente un aumento de los melanocitos dentro de lo que es su tamaño y una localización de su producción que se aísla sobre todo los melanocitos que se van a pigmentar a los queratinocitos. Otro tipo de presentación. Dentro de lo que serían los efélides, algo más que podríamos hablar es que se relaciona con lo que es el clima o las estaciones. Por ejemplo, aparece más en verano y desaparece en invierno. Eso es la característica de los efélides. El melasma, algo del característico del melasma, corresponde a que va a ser una zona en modo de máscara, hiperpigmentada, sobre todo a nivel de la región facial, como justamente algo diferencial de lo que es el lupus, porque tiene algo, parece como una cosa, pero se presenta por un factor asociado a lo que es el embarazo, por un aumento de la producción de hormonas. Algo más que tenemos que hablar de esto es que son justamente placas mal definidas, presentan lo que son ronchas incluso de color pardo. Esas serían las características de la lesión, ahí podemos observarlo. Ahí están lesiones planas, ronchas, máculas, pápulas que van a estar presentes. Dentro de lo que sería la causa de lo que es el melasma, se asocia al embarazo, anticonceptivos orales, administración de ciertos medicamentos e incluso puede ser una causa idiopática. Por lo general, la principal es el embarazo. Otro tipo de trastorno es justamente con mayor frecuencia se dice en los niños y también la edad adulta, que es el léntigo. El léntigo es una hiperplasia benigna de los melanocitos, los cuales van a tener máculas, y ahí pueden observar, son justamente máculas presentes de diferentes tamaños que se puede ver, que no se oscurecen o no se quieran afectar o asociar con la exposición solar, y aparece sobre todo en la infancia o en la edad adulta. La etiología está desconocida del léntigo. Dentro de lo que es su morfología, hiperplasia de los melanocitos, con elongaciones que van a estar presentes. Ahí están las lesiones, máculas que son justamente de color pardo. El vitíligo se caracteriza por una pérdida, a diferencia de los otros, este va a ser una pérdida que puede ser parcial o total de la producción de melanina. Estas lesiones se van a observar a un inicio como lesiones que sean justamente máculas, que van a ser planas, son bien delimitadas, y luego, si decimos que son máculas, no son menos de 0.5, pero hay algunos que son más de 0.5, son las placas. Entonces, ahí vamos a ir viendo. Aquí está, fíjense. Por ejemplo, esto ya es una placa. ¿Dónde estaría la mácula? Sería esta mácula, pero esto ya es placa por el tamaño de la lesión. No se olviden eso. Lo mismo pasa en lo que son las lesiones, por ejemplo, como las pápulas. Las pápulas son pequeñitas, pero si son más grandes ya son nódulos. Y aquí las lesiones pequeñas son máculas y esas grandes son placas. Otro tipo de trastorno de la pigmentación. Primero era por una hiperproducción de la melanina por los melanocitos. Otro era por pérdida de los melanocitos. Y hay otro por una alteración genética que va a ser justamente por una pigmentación dentro de lo que va a ser esto con una ausencia de esa pigmentación, de los ojos y el pelo. Y esto está causado por mutación genética y es el albinismo. Dentro de la lesión, fíjense, es un color claro, el cual nos va a dar una protección a nivel de lo que es la piel. Miren cómo los ojos, el cabello y la piel justamente tienen esta característica. Y eso se debe a un trastorno genético. Ya las lesiones que van a empezar de benignas a malignas a nivel de lo que son justamente la piel,
empezaremos con lesiones pigmentadas. ¿Cuál va a ser? El más común, que son benignos, son los nevos, conocidos como los lunares. Esos nevos son lesiones cutáneas congénitas y van a ser justamente una neoplasia benigna, pero que dentro de sus características, si ustedes se fijan acá, en el color por lo general son negros o cafés cutáneos, entonces son justamente las características. Son lesiones pequeñas, por lo general son pápulas, son menos de 0,5. Hay también pápulas con esta característica y algo que también tenemos que tener en cuenta es que dentro de esto se puede asociar a ciertos factores o algunos factores pueden predisponer a un cambio hacia un grado de malignidad. Ejemplo, miren, el embarazo puede aumentar justamente la sensibilidad, la exposición solar puede modificar igual lo que es justamente la lesión. Entonces, pueden ser máculas o pápulas que van a ser de color marrón, puede ser negro, con bordes redondeados bien delimitados. Este, por ejemplo, es un borde bien delimitado. Pero ya vamos a ir viendo los otros que hay. Dentro de lo que serían los nevos, hemos empezado con el nevo melanocítico. El nevo melanocítico va a ser justamente el cual sufre una transformación a nivel de las células límficas aisladas y estos justamente van a tener una formación de nidos con una unión dermoepidérmica, une a la epidermis con la dermis. Y dentro de lo que va a ser su conformación, fíjense la característica, color pardo, ¿no? Pero miren algo que por ejemplo, sus bordes no son bien definidos, ¿no? Son bordes asimétricos, tienen una característica de malignidad, pero por el tamaño, por justamente el color, corresponde a un nevo melanocítico. Dentro de lo que va a estar compuesto, miren cómo puede ser la otra lesión. Una lesión es que sea así, una mácula. Esto es una mácula por una lesión plana, pero este ya sería una pápula, una lesión sobrelevada, lo cual justamente hace que tenga esa misma característica de hiperpigmentación. Ya no les hace calor. Entonces fíjense que puede estar compuesto de este tipo de aspecto, donde va a ser una pápula o un nódulo, pero por la pigmentación, la característica o la denominación es nevo melanocítico. ¿Listo? O es mácula o es pápula. Y esto es fácil. Todos, absolutamente todos, tenemos los nevos melanocíticos o los lunares, todos presentan. Y dentro de esto han debido observar que algunos presentan con una sobreelevación. Está elevado y está pigmentado. Eso sigue siendo un nevo melanocítico si el tamaño de esto es inferior, con bordes bien delimitados. Cuando ya cambiaría, y eso ya vamos a ir viendo, cada uno justamente de sus grados. Aquí está la característica, y esto tienen que aprendérselo. Son 5 tipos de nevos. En la práctica, con cada grupo lo vamos a trabajar. Pero lo que más me interesa es que ustedes sepan una característica que destaque de cada uno, porque de todas formas todos van a presentar rasgos a nivel de lo que es justamente las características microscópicas de una forma idéntica. Así que lo único que llama, por ejemplo, ¿qué pueden entender como el nombre de nevos congénitos? El nacimiento. Entonces presenta el lunar, va a presentar una pigmentación en el nacimiento. Nevos azul, su mismo coloración, va a tener nidos, pero el color de la característica de ese nevo es de color azul. El nevo de células pulsiformes, este ya presenta células grandes. El nevo en halo, este se debe justamente a la reacción inmunitaria, y el nevo displásico es el que tiene alto grado de malignidad. Y en cuestión de estructura, doctor. Eso justamente vamos a ver. No, de todos estos, todos van a ser pequeños con diferentes. Este por reacción inmunitaria, este al nacimiento, este tiene color azul y este displásico tiene 2 colores combinados. Eso sería justamente. Al hablar ya de lo que va a ser la parte de un nevo, estamos hablando de que es todavía benigno. Ya el melanoma es el maligno. Entonces, para que sea melanoma,
estos nevos, en relación a su configuración de sus bordes, son simétricos, ¿no? Entonces son bien definidos. El melanoma está mal definido en los bordes. Eso sí lo vamos a ver. En el displásico es el que ya tiene alto grado de malignidad, son más grandes. Entonces ustedes encuentran una lesión que sea justamente de dos colores, con bordes mal delimitados, con un pelito, puede ser un nevo displásico que luego llegará a ser justamente un melanoma. Miren, ahí está el nevo displásico. Es la forma de su característica, no son bordes bien definidos, fíjense cómo presentan los bordes, son mal definidos, son sobrelevados, tienen una sobreelevación, y la característica es que justamente sea de dos colores, por lo general rojo y azul, es la presentación que tiene. Y este nevo displásico es el que tiene alto grado de malignidad. Significa que de nevo displásico se volverá melanoma. El término de melanoma es más que suficiente, pero por lo general la literatura te dice melanoma maligno. En caso hay el melanoma benigno se conoce a nevo, ya no se maneja ese tipo de denominación. Ahora se dice nevo a la lesión benigna, donde hemos visto los diferentes tipos que hay, y melanoma se toma para lo que sería la lesión maligna. ¿Listo? Neoplasia común, muy presente en un alto porcentaje a nivel mundial. Se puede ver que se va a dar justamente por un desarrollo de una hiperpigmentación oscura. Factores predisponentes, la principal, con más del 70% de todos los que hay, exposición solar. Y actualmente estamos justamente con estamos con esta complicación por el cambio climático que se está sufriendo y se está viviendo, donde debería haber una mayor protección de los rayos UV y de mayor cuidado por tanto la población como también ustedes. Esas son recomendaciones básicas de prevención que ustedes pueden realizar, que si al paso que vamos no se va a modificar, van a ver que de aquí a por lo menos a unos 2 meses, exagerando, si continúa todo esto, van a tener que por salud pública hacer campañas de prevención donde se den recomendaciones de la ropa, que sean mangas largas, aparte por el grado también de comunicaciones que estamos teniendo recientemente, de insolaciones que han sido presentes en nuestros centros. De igual forma se va a ver esto más adelante, pero fíjense que la principal, la luz solar para lo que son los melanomas malignos. El nevo displásico, si estuviera presente en un paciente a nivel de una extremidad, la parte más distal, cerca de la región de la mano, por ejemplo, a nivel del dorso, por toda la actividad que uno realiza, está constantemente en exposición solar. Si no va a protegerlo, asociarlo a la exposición solar hace que aumente su predisposición hacia lo que es el melanoma maligno. Luego está la genética, luego está lo que hemos mencionado. Si hay un nevo, sobre todo el nevo displásico, o sea, si ya lo tiene, a ese paciente no se puede dejar de hacer el seguimiento. ¿Listo? Han debido observar esta última repercusión que ha sucedido en un centro de salud, no es centro de salud, es un hospital de segunda unidad, y ustedes creen que rotan ahí, ¿no? Creo que van, creo que hacen hospital. Pero todo paciente, cuando tú tienes esto, miren que es algo tan básico y sencillo, no repercute tanto a que presenta por ejemplo, una alteración sistémica. Me refiero que no va a tener dolor del estómago, no va a tener temperaturas elevadas, trastornos en la respiración, no, simplemente a nivel de la piel. El paciente a veces lo deja, no le llama la atención, no hace un control, no hace un seguimiento, y luego viene ya con una afectación con una extensión grande de la región afectada, donde luego recién se asocia al dolor y se va a tener que hacer luego un manejo. Pero si nosotros identificamos a un paciente simplemente con esta presencia de nevo displásico, la recomendación al paciente es que se haga una visita periódica, ayudando a prevenir que esto no pueda pasar hacia lo que es un melanoma maligno, con todas las medidas de bioseguridad que hemos mencionado. Pero tengan mucho en cuenta eso. Si a este paciente ustedes lo han visto que tenía, no colocan en el expediente clínico que se recomienda un control cada mes, cada 2 meses, y que se le ha dado, por ejemplo, las medidas de prevención,
No se olviden que la historia clínica es un documento legal que luego, por no haber hecho todas las recomendaciones o seguimiento de este paciente, luego se complica y ustedes van a pasar a la auditoría. Y esto va a empezar a complicarse mucho. Bueno, dentro de lo que son las lesiones, los melanomas, por lo general, el tamaño de esto, se habla que dentro de la presentación tienen que ser más de 10 centímetros o más de 1 centímetro. Entonces, más de 1 centímetro y con justamente lo que hemos mencionado, colores, por ejemplo, que sean diferentes, un color rojo, un color azul, justamente medio naranja. Estos tipos de colores van a hacer que tengan ese alto grado de malignidad y también en relación a la configuración de los bordes, que sean así. ¿Cuáles son los signos clínicos de aviso? Miren, hay de alerta temprana, que justamente se va a mencionar, donde podamos ya luego llegar a hacer diagnóstico de melanoma maligno. Son justamente la persistencia del nevo, el picazón o el dolor dentro de ese lugar que empieza a escocer. Luego está el desarrollo de una nueva lesión pigmentada durante la vida adulta, la irregularidad de los bordes de una lesión pigmentada, los colores arreglados. Ahora, ¿recuerdan también algo que pasa? La lesión, si fuera, por ejemplo, si empieza a picar, ¿no? Hay picazón, y uno empieza a rascar o empieza a producir una herida constantemente, va a sufrir justamente una modificación. Así que hay que tener mucho cuidado en esto. Ahí está el melanoma maligno. Miren cómo hay dos colores justamente, más oscuro, más rojo al lado. En un lado es plano, en otra parte está sobrelevada la lesión y los bordes, ¿no? Totalmente asimétricos y irregulares que va a presentar. Muy bien, esos son todo en relación a los trastornos de la pigmentación. Ahora empezaremos con tumores epiteliales benignos. Dentro de los tumores epiteliales benignos, estamos hablando de la keratosis seborreica, es de mayor frecuencia, sobre todo en personas de edad mediana y edad avanzada. Surgen de forma espontánea, pueden ser bastantes, sobre todo a nivel de lo que es la región del tronco, pero por lo general se encuentran en extremidades y cráneo, ¿no? También afecta a esos niveles. Pero la mayor predisposición, tronco. ¿Cuáles son los rasgos? Son placas o lesiones sobrelevadas, pero que no son arriba de 0.5. Estas son solamente placas. Elevaciones hasta 0.2, 0.3, que pueden variar justamente ese tamaño. Son uniformes y el color, por lo general, característico, pardo, marrón y negro o oscuro. Esas son justamente las características que va a presentar. Esas lesiones pueden dar la impresión de que están como pegadas, como si fuera una costra, da ese aspecto de que está sobrepuesta. Ahí está bien el tronco, pero esto ya es mayor. Dentro de esa keratosis seborreica que pueden observar, miren cómo es una lesión muy prolongada. Otro tipo de alteración epitelial benigna es la keratosis nigrans. La keratosis nigrans se trata de un engrosamiento, por lo general a nivel cervical, de la piel, en zonas hiperpigmentadas, sobre todo va a tener una textura terciopelada y va a ser más oscura. ¿Cuáles son esas zonas? Son zonas de flexión, la axilar, la del cuello, la cervical, la ingle y de la región anogenital. Se divide en dos tipos que vamos a ir viendo. El que es benigno tiene un 80% de presentación de todos los casos, se desarrolla de forma gradual, sobre todo durante la pubertad y la infancia. Puede producirse como un rasgo autosómico dominante, como parte de una serie de síndromes que ya lo hemos visto. Por ejemplo, la keratosis nigrans, ¿en qué síndrome? Cushing, por ejemplo, va a presentarse justamente. No solamente el síndrome de Cushing, también está en otro tipo de síndrome. En el trastorno metabólico también se encuentra, en el hipotiroideo también, en la diabetes igual. Entonces va a estar presente en estos tipos. Tiene una presentación benigna y otra maligna menos del 20%. Dentro de esta presentación maligna, con mayor frecuencia de edad mediana, más avanzada incluso,
y se asocia con adenocarcinomas gastrointestinales. Significa que hay lesiones neoplásicas a nivel del aparato digestivo y luego presenta este tipo de trastornos. Ahí está la ano genital. Miren cómo la coloración se vuelve justamente hiperpigmentada de color negro. Entonces, la del cuello la conocemos, pero esta, por ejemplo, es con alto grado de malignidad. Tenemos otro que es el pólipo fibroepitelial. Seguimos con una lesión benigna. También se llama lo que va a ser el acrocordón o papiloma. Sabemos la presentación del papiloma, ¿no? Una relación engrosamiento epitelial que se da. Se encuentra en el cuello, tronco, la cara y en otros como un tumor blanco de color carne. Miren cómo se ve ahí, a nivel de lo que es justamente la lengua. También se puede presentar en el cuello de cara, no por lo general en lo que son mujeres. Otro, el quiste epitelial, lesión común, está formado por invaginaciones quísticas de expansiones epidérmicas llenos de queratina. El quiste epitelial llenos de queratina. Desde el punto de vista clínico, se dice que estos van a ser nódulos subcutáneos bien circunscritos, firmes a la palpación y son móviles. Tienen gran tamaño, pueden ser de forma de una cúpula. Dentro de su morfología se dividen en varios tipos. El quiste epidérmico de inclusión, que este va a ser justamente idéntica a la lámina o laminado de la queratina. El quiste papiloso, estos van a asemejarse a lo que es un epitelio folicular, por la presentación de un folículo, y el quiste dermoide, donde presenta un quiste epidérmico de inclusión, pero muestra varios apéndices que brotan hacia la parte exterior del esófago. Y lo que va a ser el resto es estoma múltiple o una combinación de todos afectando las glándulas sebáceas. ¿No? Ahí está el quiste epitelial, ¿no? Con una hiperkeratosis que va a estar presente. Ya nos vamos a ir a lo que son los premalignos o con alto grado de malignidad y los malignos. Dentro de esto está la queratosis actínica. Si bien la queratosis seborreica es benigna, la actínica es maligna o un alto grado de malignidad, donde se debe a un resultado de la consecuencia de la exposición de la luz solar de forma crónica. ¿Bien? Se va a ver un exceso de queratina, tiene un diámetro inferior a un centímetro, igual o inferior a un centímetro, y de un color pardo, color piel. Tiene una consistencia jugosa, parecida a lo que fuera la lija, y dentro de los sitios que afectan son los sitios de exposición solar, la cara, las extremidades superiores, donde va a estar presente. Otro, carcinoma escamoso. Ahí pueden ver la lesión, miren cómo empieza a ser una lesión deformante, ya presenta ulcerarse incluso a nivel de la piel de aquí. Este es el segundo tumor más frecuente después de la clínica. Igual, sitios de exposición solar, lo mismo consecuencia de los rayos UV prolongados o crónicos. Tiene mayor incidencia en los varones que en las mujeres. ¿Y cuáles son sus factores predisponentes? La causa es la exposición solar, luz solar. También se da por exposición a químicos carcinógenos que van a estar presentes, úlceras crónicas a nivel de la piel, la osteomielitis, cicatrices activas por quemaduras, ingestión de las genitales, la revolución ionizante, el tabaco y la nuez de leche. Ahí está el carcinoma vasocelular. El carcinoma vasocelular también se dice un tumor frecuente, el tercero en este caso, de crecimiento lento, rara vez pueden llegar a producir una metástasis. Lo mismo, exposición. Fíjense que todos exposición solar, exposición solar, exposición solar. Todos tienen esa causa. Hay predisposición genética, pero la principal, exposición solar. ¿Sí? ¿Cómo son estas lesiones? Pápulas, las cuales justamente van a estar irrigadas con vasos sanguíneos, haciendo su afección que puedan ser de forma más avanzadas, y por esta presentación de irrigación pueden llegar a ulcerarse, y esto puede producir una mayor invasión local. Dentro de los patrones que hay un crecimiento multifocal, los cuales se extienden de una forma más cuadrada, son más grandes, son superficiales. Las nodulares son lesiones celulares. Bien, ya pasamos ahora a lo que es lesiones de la dermis.
tumores de la dermis. Esas eran las superficiales. Dentro de la dermis vamos a hablar del dermatofibroma. Esto van a poder observarse en los adultos, sobre todo en las piernas de mujeres jóvenes o de edad mediana. Con frecuencia tiene un curso clínico agresivo, son pápulas firmes en la característica macroscópica de color pardo, lesiones asintomáticas o incluso pueden ser dolorosas y esto tamaño puede aumentar. En la morfología o en la microscopía, ¿cómo van a ser? Son fibroblastos cruciformes, estos dispuestos en masa y encapsulados. Van a tener justamente una peculiaridad de una hiperplasia epidérmica superpuesta. Dentro de lo que es el dermatofibromosarcoma protuberante se considera como justamente el primario bien diferenciado de la piel con un crecimiento lento. Ahí está el dermatofibromosarcoma. Miren cómo es una lesión acordonado que se extiende desde lo que es la dermis sobre esta. Ustedes dirán cómo puede llegar a presentarse esto. El problema es que aquí tal vez no lo van a poder observar, pero estas lesiones son tan comunes en zonas más alejadas, donde el paciente por la actividad de su trabajo diario que realiza, no hacen un control ni un seguimiento. Entonces esto tiene que mandarse una biopsia, y hay que hacer una extirpación quirúrgica, y luego se tiene que hacer el trazo de un tratamiento. Tengan en cuenta que la cirugía que se va a hacer tiene que ir acompañado de lo que es justamente la radioquimioterapia, ya que si no, al tocarlo, al retirarlo, al extirparlo, la lesión puede empezar a expandirse o puede volver a presentarse. Los xantomas no está en el libro, pero es algo que quería que vean, que se está presentando actualmente con más frecuencia y se debe a la acumulación o a la colección de los histocitos en la dermis. En otras palabras, la grasa. Y se está encontrando mucho en pacientes con obesidad, ¿no? Pacientes con cuales van a tener una hiperlipidemia con este tipo de trastornos de forma adquirida o de forma congénita. Y miren cómo son esas lesiones, ¿no? Son pápulas que se van a presentar. Se dicen xantomas eruptivos que van a tener pápulas de color amarillo. El amarillo a veces, o sea, no es pulso, no es como la vesícula, tiene ese aspecto como si fuera una glándula sebácea, incluso como si fuera lo que es una pústula, pero es una pápula, es duro de color amarillo, y lo que se debe es que el paciente, al tener triglicéridos elevados, colesterol elevados, la grasa se está empezando a acumular a nivel de la piel. Y esos son los xantomas. Los xantomas hay diferentes tipos de presentaciones: los planos, las tuberosas y la xantelasma. El xantelasma es este, fíjense acá. No me equivoco, el xantelasma es como esta presentación, pero está justamente aquí de lo que es el globo acá. Aparece por donde está justamente el párpado, ese momento aparece el xantelasma. Miren cómo esa acumulación de justamente estos xantomas a nivel de lo que son las extremidades, ¿no? Son pápulas que van a estar presentes. Aquí está el xantelasma. Ahí está sobrelevado justamente la presencia de una pápula a nivel de lo que es. ¿Miren? Ahí está otra vez el xantelasma. Esa es justamente la lesión, amarillo, desgracia. Ahora ustedes verán cómo se puede restar el cuadro. Si quirúrgicamente se trataría este paciente ya, pero lo que se tiene que hacer es bajar o controlar los niveles de colesterol. Se tiene que empezar desde ahí, ¿no? Por ejemplo, en pacientes con obesidad, nosotros no es que los operamos directo. Lo que hacemos es primero que haga un control de la dieta, poco a poco, de forma gradual, y luego se hace una preparación física y luego recién entramos a quirófano. No es directamente. Es lo mismo aquí. Para que vaya justamente a controlarse, primero tiene que haber un control y poco a poco se va a retirar el control. Ya los tumores de las células que migran a la piel, la histocitosis también, conocido como histocitos X, estos se van a presentar de muchas formas, sobre todo son múltiples, algunas son lesiones solitarias, con presencia de nódulos o placas eritematosas descamativas, ¿bien? Entonces ahí se puede asemejar incluso a la dermatitis seborreica. Miren cómo está. Esta histocitosis es conocida como la piel de pescado, incluso, ¿no? Con las células, donde va a afectar a las células de la
y ahí podemos ver cómo están las lesiones de placas y empieza a descamarse, es como esa piel de pescado. Esa es la característica que tiene. Otro, la micosis fungoides, este va a presentar un trastorno linfoproliferario afectando la piel. Fueron reconocidas sobre todo por diferentes trastornos de las células T malignas, y lo que hay entre estas micosis fungoides es que es un proceso proliferativo crónico con una variante molecular. Ahí está la micosis fungoides. Entonces miren cómo las lesiones de placas que se van presentando en los diferentes estilos. Mastocitosis, este es un trastorno muy poco frecuente donde afecta justamente a los mastocitos de la piel, sobre todo puede llegar incluso a afectar a otros órganos. Se da con mayor frecuencia en la infancia y en todos los, más de la mitad de los casos, se dice que va a ser incluso pigmentado. ¿Cuál es la característica? Nódulos de color rosa, marrón, que pueden ser pruriginosos e incluso pueden exhibir una forma de una vesícula por la lesión. Como aparece nódulo, el paciente empieza a rascar por lo que empieza a producir justamente el escozor, y luego esto se puede pasar hacia lo que es una vesícula. Ahí está la mastocitosis. Miren cómo son justamente las lesiones que van a estar presentes por todo. Trastornos de la maduración epidérmica. La ictiosis, que ya hemos ido hablando, trastornos hereditarios, genéticamente se asocian a un exceso de acumulación de queratina. Hay hiperkeratosis. Es una principal anomalía de algunas formas de ictiosis que vamos a ver. ¿Cuáles son esas? La ictiosis vulgar, el erytroma hipoclínico, la ictiosis lamelar y la ictiosis ligada al cromosoma X. Esa es la ictiosis, ¿no? Por lo que estamos viendo la característica de la piel de pescado, con esa hiperkeratosis con formación de placas descamativas. Vámonos a los trastornos inflamatorios, las dermatosis inflamatorias agudas. Dentro de lo que es, por ejemplo, los diferentes trastornos que hemos ido viendo, lo que más van a atender ustedes son estos, sobre todo. Estos justamente los cuales van a llegarles cuadros muy comunes. Los otros, por lo general, se van a pasar directamente a una atención por especialidad. Pero en los inflamatorios, ¿cuándo no van a poder observar la urticaria? La urticaria va a ser un trastorno en la piel, el cual se caracteriza por una degeneración de los mastocitos. Estos van a ser resultados de lo que es una hiperpermeabilidad microvascular dérmica, llegando justamente a formarse placas edematosos pruriginosos, llamadas ronchas. Se produce en pacientes o justamente en una población joven de 20 a 40 años. Y dentro de estas lesiones varían, si bien hemos dicho que son placas, también pueden ser pápulas que van a ser pruriginosas, es lo más importante, ¿no? Sobre un borde eritematoso. Los sitios por donde más aparecen son sitios de zonas expuestas y se puede dar, por ejemplo, por una picadura, se puede dar diarrea, algún medicamento, alguna exposición a ciertas sustancias, etc. Es muy importante tenerlo. Ahí está la urticaria, miren cómo la región con esas placas pruriginosas color rojo, las cuales justamente se va a sí, también como abón. La dermatitis eczematosa aguda. La dermatitis eczematosa significa justamente a los trastornos inflamatorios, en los cuales se caracteriza por ese color rojo, papuloresicular, de color rosa, que van a evolucionar a placas descamativas elevadas. Vamos viendo, miren cómo se presenta ese trastorno inflamatorio. Aquí está la piel normal, cómo se degranudan los mastocitos, desaparecen y empieza a haber una sobreelevación, en este caso por la presencia de las máquinas. ¿Cuál es la clasificación de todos estos trastornos inflamatorios? Aquí está todo lo que ustedes van a observar con este tipo de lesión. Dermatitis alérgica de contacto, ¿no? ¿Exposición a qué? ¿Cuándo tú llegas a este diagnóstico de dermatitis alérgica de contacto? Por ejemplo, un joven, un niño que está en la calle, se le cae tal vez un material químico, un polvo, y ahí ya se provoca la dermatitis. Otro, la ropa, ¿no? Entonces le han comprado una ropa nueva, el cual le ponen y tal vez es alérgico, una reacción alérgica, y ahí será
la dermatitis alérgica al contacto, a eso justamente se llama. La dermatitis atópica, ¿no? Igual, la dermatitis eczematosa, la que se relaciona con los medicamentos, la dermatitis fotoeczematosa y la dermatitis irritante primaria. También han debido ver que esta dermatitis del contacto se da en los niños, sobre todo cuando tienes sangre pañal. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo es? ¿Han de escuchar? ¿Alguien no han escuchado? ¿Cuál? Lo que provoca es la escalofrío, pero ¿cómo se llama al utilizar el dermatitis por pañal? ¿Por qué se complican tanto? Ahí está lo que es la dermatitis eczematosa. La dermatitis eczematosa es una reacción aguda. Miren cómo se da una reacción inflamatoria. Todo el brazo empieza a presentar lo que son justamente, no son vesículas, son pápulas, pero miren cómo están erythematosos. Esa reacción que se da. Es lo que se conoce como alergia. No tanto a ese tipo de presentaciones, es idéntico a la alergia en su presentación, pero se debe a la solución de trastornos inflamatorios. Es muy diferente la presentación. El otro se va a desarrollar por lo que es una hipersensibilidad. Aquí lo que se desarrolla es por justamente la alteración de los mecanismos de inflamación. Y es de forma pura, cómo reacciona todo lo que es. Vámonos a lo que sería el clima control. Poco común reaccionado a hipersensibilidad esto de las inyecciones y los fármacos, ¿no? Entonces, los cuales justamente pueden llegar a provocar. Van a ver que ustedes cuando hay ciertos medicamentos, sobre todo hay uno, el principal, que va a llegar a producir una reacción alérgica. ¿Cuál es? ¿Cuál es el medicamento más común que llega a producir una reacción alérgica? Por el cual incluso antes de aplicar al paciente ustedes tienen que hacer una prueba. Penicilina. La penicilina. ¿Cómo se llama la prueba? ¿Prueba de? ¿Cómo darían la orden? Ustedes están llevando fármaco, tienen que saber. Hay siglas que en fármacos se utiliza. ¿Qué es STAT? Y eso creo que estaba en su examen. No me acuerdo, creo que decía STAT en su examen. ¿Se quieren preguntar? Había STAT. A ver, me acuerdo, no sé cómo se llama, me preguntó cuando han dado fármaco. Pero les han preguntado ya. Les han preguntado qué era STAT. Y esta partecita es al inicio. Porque cuando han debido hablar ustedes de las composiciones o la conformación de fármacos. Por ejemplo, hay fármacos que se administran en forma de cápsulas, en forma de inyectadas. Eso ya han visto, la composición química o física del medicamento. Eso han debido ver al inicio. Y dentro de esto, por ejemplo, hay justamente algunas denominaciones que utilizamos, o siglas que utilizamos en el hospital. En todo paciente interno, por ejemplo, ¿qué significa NPO? Nada por vía oral. Nada por vía oral, es algo que siempre vas a utilizar cuando des tu orden médica. Otro que vas a colocar, por ejemplo, STAT es en ese momento, ¿listo? STAT es que le administren ahora mismo. Luego está la PPS. La PPS es previa prueba de sensibilidad. Entonces ustedes colocarán administrar penicilina, de cuánto le darán, 1 millón, etcétera. Y ahí tienen que colocar PPS, previa prueba de sensibilidad. Si es que el paciente nunca ha sido administrado con este medicamento. Si ya tiene, por ejemplo, antecedentes de que ha utilizado penicilina, entonces se le pregunta, ¿le ha puesto penicilina? Sí. ¿Tiene alergia? No. Entonces continúan con la medicación. De todas formas, a veces los pacientes se olvidan. No se olviden que preferible es colocar previa prueba de sensibilidad, la van a colocar a la piel, y por esto ya no colocan. Precisamente por el eritema multiforme no se coloca ya en la piel. Y aparte tarda mucho la reacción. Hay un lugar donde no tarda y es inmediato, es el ojo. Entre el ojo y la piel, con el que ustedes van a tener un mejor resultado de prueba de sensibilidad, es con el ojo, porque apenas le pones, van a ver la irritación que se va a provocar. En cambio en la piel, pinchas, se forma un aboncito, esperas un minuto y vas marcando. Si es que va aumentando el tamaño, entonces van marcando, pero eso va a demorar. En cambio, en el globo ocular es inmediato. Obviamente, si fuera alérgico al paciente,
va a provocar mucha incomodidad. Bueno, entonces está asociado a los fármacos y también a las infecciones. Dentro de las infecciones, ¿cuáles? El herpes, el micoplasma, la tifoidea, la lepra, estos van a justamente contra. En los medicamentos hemos dicho el más común, las penicilinas, las sulfamidas son los otros barbitúricos. Otro, carcinomas y enfermedades vasculares del corazón. Miren cómo se dan, ahí está justamente la lesión. Las dermatosis inflamatorias crónicas, porque esas otras que hemos visto son agudas. La dermatosis inflamatoria crónica entra la psoriasis. Dentro de la psoriasis es una dermatosis, el cual se va justamente a ver que se asocia a casos de pacientes con artritis, con síndrome de inmunodeficiencia adquirida o VIH, o SIDA, perdón, y también con lo que es la enteropatía. Entonces, el paciente por lo general va a ser un paciente deprimido. La artritis, que es, va a ser justamente una patología inmunitaria, es una afección crónica por el sistema inmunitario, donde las defensas están bajas y se asocia a psoriasis. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿cómo están las defensas? Bajas. Entonces, algo que común que tienen todas estas patologías es que el sistema inmunológico del paciente está bajo, con lo cual se empieza a desarrollar la psoriasis. Afecta a zonas de fricción, el codo, el cuero cabelludo y también el pliegue interglúteo va a presentarse a ese nivel. Las rodillas, el glande del pene de igual forma, las áreas mungosacras de igual forma presentan este tipo de lesión. Aquí hay algo que no me gusta en relación a cómo se describe, es con el color. Y debe ser porque no lo conozco, pero ustedes me van a ayudar a describir. Para mí la lesión, que es esta es la lesión. Para mí esa lesión son placas descamativas, sí se puede observar, sobrepuesta, no tiene borde, no está sobre ningún borde, pero son de color plateado, plateado rosado, ¿sí o no? ¿Quiénes ven lo mismo que yo veo? Ahora voy a preguntar solamente a las mujeres, ¿qué color ven? Porque yo creo que la que ha puesto la descripción era... Para mí es plateado. Plateado rosado. ¿Cómo es? La verdad, no lo conozco, no lo he comido, así que no sé cómo es el color salmón. Pero la lesión dice que es de placa de color rosa a salmón. Está así de modo, y en los exámenes sale así. Ya es una descripción que hace, pero no conozco ese color. Para mí son placas rosas plateadas, a menos que el salmón. Pero son bien delimitadas, recubiertas por escamas. ¿Ah? Era la piel de salmón. No dice piel de salmón. O sea, tendría que tener ese aspecto por esta presentación. Podríamos decir piel de pescado, no necesariamente de salmón. Pero el color salmón existe. Adelantan las mujeres, el color salmón existe. Sí. Existe. Si el color chicle existe, el color salmón existe. ¿El salmón qué color es? Yo cuando voy, no sé, Igualito. ¿Qué color es el color salmón? A mí cuando mi esposa me dice, me vas a traer para mi hija una polera, me dijo, de color azul pastel, azul pastel, no, celeste o azul pastel. Celeste pasteles, ¿no? Ya. Fui a la tienda, le pedí celeste pastel y me pasó 4 celestes y yo no sabía cuál. ¿Qué es lo que hacemos los varones para evitar los problemas? Agarramos los 4 y llevamos los demás. ¿Saben qué es lo peor? Ni uno era el color. Así que no sé, no conozco el color salmón. Pero el libro, esos colores para mí se han inventado. Yo conozco los colores del arcoíris y es más que suficiente. O lo del colegio, los 12 colores es suficiente. Bueno, pero de todas formas, por la literatura, está en el libro.
En el libro mismo dice color salmón, o sea, del libro está sacada esta parte. Y yo lo único que veo son placas rosadas plateadas, esos son los colores. Bien, ahí están las lesiones entonces que se dan, miren ese aspecto. Y las zonas más comunes que se van a codos. Zonas de fricción, los codos son zonas de fricción, la rodilla, nunca se va a dar en zonas que sean justamente, que sean por ejemplo, estas zonas, algo en común que tienen es que son zonas secas. Por ejemplo, van a estar son la parte posterior, pero no hay una presentación en la parte anterior. Por lo general se presentan más en zonas expuestas a flexión, al roce o flexión. La dermatitis seborreica va a ser una dermatosis inflamatoria crónica más frecuente incluso que la psoriasis en presentación. Afecta regiones con una elevada densidad de las glándulas sebáceas, como el cuero cabelludo, también a nivel del conducto auditivo externo, la parte de los pliegues nasolabiales y la región preesternal. Estas lesiones de la dermatitis seborreica son máculas y pápulas que se asientan sobre una base eritematosa de color amarillo, con frecuencia grasa, típicamente como los entemas que hemos mencionado, y que van a tener una extensa descamación. Esta es la dermatitis seborreica, asociada a lo que son las glándulas sebáceas que van a estar presentes. El líquen plano, que ya lo hemos visto al líquen plano, si ustedes se acordarán, en genitales femeninos lo hemos ido mencionando justamente, y dentro de lo que es el líquen plano van a presentar pápulas proteinosas de color púrpura, desde la piel hacia atrás de la mujer. El líquen plano se autolimita por lo general, se resuelve de forma espontánea, 1 a 2 años después de su comienzo, dejando zonas hiperpigmentadas o postinflamatorias. Las lesiones son de distribución simétrica a nivel de extremidades, muñecas, codos y también en el glande del codo. Ese es el líquen plano. Va de la sangre justamente la piel. El lupus eritematoso. Si bien a la patología, en este caso, patología que se va a poder ver, sobre todo dentro de las inmunitarias, que la van a ver más adelante cuando vienen de reumatología. Aquí solamente vamos a mencionar su afección a nivel de la piel. Y dentro de estos, la lupus eritematoso va a presentar una lesión cutánea que se presenta como una característica de un eritema malar. Ese eritema malar está mal definido, puede ser similar en la presentación al melasma que hemos visto, solamente que lo que le caracteriza es que son eritematosas en alas de mariposa. El melasma no es eritematosa, pero sí eran placas descamativas, sí estaban mal definidos. Por eso podemos tomarlo como si fuera una diferencial. Estas son del color rosado, ¿no? Entonces la placa puede desarrollarse o empeorar, y esto se toma mucho en cuenta. Puede iniciar o agrava la exposición solar. O sea, la exposición solar puede provocarlo, como también agravarlo o complicarlo. Y la superficie de la lesión es brillante, descamativa, y la compresión produce un arrugamiento. Nada más a nivel de lo que sería la piel. Obviamente cómo se desencadena, cómo afecta, cómo se relaciona con las articulaciones, lo van a ver en reumatología. Ya para ir acabando, la última parte sería las enfermedades vesiculosas, donde vamos a ver que hablaremos primero del pénfigo. El pénfigo es un trastorno vesiculoso autoinmune a consecuencia de la pérdida de la integridad de las uniones cerebrales de la epidermis. Estas rupturas de la solución de continuidad se desarrollan sobre todo en pacientes entre la 4ª a 6ª década de la vida. Hay 4 variantes clínicas del pénfigo: el pénfigo vulgar, el pénfigo vegetante, el pénfigo foliáceo y el pénfigo eritematoso. El pénfigo vulgar es el más frecuente, afecta la mucosa y la piel, especialmente lo que es el cuero cabelludo, cara, axilas, troncos y puntos de presión. El pénfigo vegetante se manifiesta con vesículas, no son vesículas, sino son placas vegetantes grandes, húmedas, verrugosas. El pénfigo foliáceo
ya lo menciona, va a estar a nivel de lo que es justamente la glándula sebácea, con su policrominoso afectando el cuero cabelludo, tórax, espalda y a la vez afecta la mucosa de la mujer. El pélvico eritematoso es el menos grave, afecta de forma selectiva la región malar. Es casi idéntico e incluso es un diagnóstico diferencial de lupus eritematoso. Ahí está el pélvico, fíjense. Entonces es como una ampolla justamente la cual la lesión se va por una ruptura, por una lesión, por la pérdida de las uniones de la epidermis. Hay otro pénfigo con una presentación en el cual justamente va a afectar la mayor extensión del cuerpo, que es el pénfigo bulloso. El pénfigo bulloso va a ser justamente una forma de lo que hemos mencionado, apoyoso, pero este es reconocido por justamente una forma en la cual presenta con una mayor extensión de afectación. Aparte que lo mismo es autoinmune, una enfermedad vesicular afectando a zonas, en este caso, pero a diferencia de los otros, afecta más a pacientes de una edad más avanzada. Si el otro hemos dicho 40, 60 años, este desde los 75 para adelante o 70 va a afectar. ¿Sí? Las lesiones suelen ser bullas. Las bullas, si ustedes se recordarán, eran más grandes que las ampollas con contenido líquido y van a ir llenas de líquido claro en la piel normal o eritematosa, de tamaño de hasta 2 centímetros de diámetro e incluso hasta 8 centímetros de diámetro, que son las más grandes. Miren ese pénfigo bulloso, ahí está. Totalmente, miren esas bullas, como provoca, cómo se revienta ahí, provoca su infección. Aquí el pénfigo, más que tratar el pénfigo, hay que tratar las complicaciones que se van a dar. ¿Cuál va a ser la complicación? ¿Cuáles serían sus complicaciones? ¿Cuál sería una complicación del pénfigo? Porque el pénfigo lo único que es una patología de la vesícula, nada más presencia de las vesículas. ¿Pero qué sería su complicación de esto? Infecciones. Las infecciones que se van a asociar. Por eso su ruptura pierde la integridad de la epidermis, se lesiona la dermis, igual miren cómo está afectado y comunica fácilmente al medio interno con el medio externo y los microorganismos rápidamente van a pasar a llegar al interno. Son muy diferentes a lo que son las úlceras por presión. Estos, el pénfigo bulloso en pacientes abiertos y las infecciones de la piel ya luego empiezan a afectar, llegar a producir incluso focos de infección a nivel sistémico. Miren cómo están las bullas. ¿Estos son las bullas? En los quemados también se observa esa patología. La dermatitis hiperuniforme ya es una enfermedad frecuente caracterizada por pápulas, vesículas y bullas, ocasionalmente sobre una base eritematosa, con frecuencia de dermatitis hiperuniforme también está presente en lo que es la periodicidad. Los hombres son los más afectados, se puede dar en la tercera o cuarta década de la vida y pueden desarrollarse incluso a cualquier edad. La presentación hasta placas tortiformes con vesículas de la dermatitis hiperuniforme afectando a los conos, rodillas y la parte superior de la espalda y las rodillas. Ahí está la dermatitis hiperuniforme. Enfermedad vesiculosas no inflamatorias, solamente vamos a hablar de los dos, la epidermolisis bullosa y la porfiria. La epidermolisis bullosa va a ser vesículas que se desarrollan en sitios de presión, fricción o traumatismos, poco después del nacimiento, constituyéndose en esta forma ampollas que se desarrollan por la presencia de queratina. Entonces no son inflamatorios, sí hay característica de presencia de lo que son justamente las bullas. La porfiria ya se refiere a un grupo de alteración del metabolismo de porfirina, donde estas porfirinas va a ser un pigmento que normalmente está presentes en la hemoglobina. Esta, que va a ser la mioglobina, en los citotromos, se manifiesta a nivel de la piel, en las regiones cutáneas, y consiste que se puede ver en pacientes con urticaria o vesículas que pueden curar con esa característica de cicatriz y se agrava o se interpigmenta hacia lo que es una exposición solar. La porfiria se clasifica en 5: la porfiria eritropoyética congénita, la protoporfiria eritropoyética, la porfiria aguda intermitente, la quitania y la mezclada porfiria. Ahí está lo que es la presencia de la porfiria con la lesión justamente de la complementación de la lesión.
Bien, ya para ir terminando, tenemos los trastornos de los apéndices epidémicos. El acné vulgar. Algunas cosas ya lo hemos visto, así que rápido lo vamos a mencionar. El acné vulgar, bueno, se da en pacientes jóvenes, entre 15 a 20 años. Se da sobre todo en presentación en la población justamente de raza blanca, raza negra, pero menos frecuente en la raza asiática. Resulta de una variación hormonal, se debe justamente a factor hormonal fisiológico por una alteración en la maduración del folículo piloso. Dentro de la característica clínica se induce justamente o se puede exacerbar por ciertos medicamentos. Por eso es muy importante ver qué medicamentos están tomando. Se puede dividir en dos tipos de presentaciones, las inflamatorias y las no inflamatorias. La no inflamatoria consta de comedones abiertos en el acné vulgar. En cambio, que la inflamatoria, estas tienen pápulas eritematosos que van a estar justamente con nódulos y pústulas. Ahí está lo que es el acné vulgar. La panicolitis va a ser una reacción inflamatoria en la grasa subcutánea que puede afectar a pacientes de tejido conectivo y los lóbulos de la grasa. Dos tipos, el eritema nodoso y el eritema indurado. El eritema nodoso va a ser la más frecuente, se da con una presentación aguda, sobre todo entre esto se puede asociar con infecciones y se debe justamente por la administración de fármacos, también con otro tipo de patologías como la sarcoidosis y la enfermedad inflamatoria intestinal. Afecta la parte inferior de las piernas y se manifiesta como placas y nódulos eritematosos mal definidos y dolorosos. El eritema indurado es un tipo infrecuente, afecta a adolescentes y mujeres menopáusicas. Se manifiesta como nódulo eritematoso doloroso que por lo general se va a ulcerar con el culo. Ahí están los dos tipos de panicolitis, la no ulceral y la ulceral. Listo. Por último, las infecciones o infestaciones, verrugas e impetigo. A las verrugas ya lo hemos ido viendo, muy común en la lesión aquí en los infancia, en los niños, provocado por quién? Por el virus del papiloma humano, ¿no? Las verrugas. Estas verrugas se conocen como lo que es la verruga vulgar, se va a dar en cualquier localización, más frecuente en las manos, superficies dorsales, justamente en las áreas periungales. Aparece como pápulas de color gris blanco, autoestado planas convexas de 0,1 a 1 centímetro de diámetro. Ahí está la verruga vulgar. La verruga plana se va a dar justamente más en la región facial. Son pápulas ligeramente elevadas, planas y lisas de color rosa. Luego hay la verruga plantar, la verruga palmar, por la zona donde se está justamente hablando, donde crece este tipo de lesión. La verruga venérea es la que nos mencionaba, así que tenemos esta es la verruga venérea. Se va a dar justamente por el humano en las regiones dos. Y luego tenemos el impétigo. El impétigo, esto sí van a verlo en pediatría. Una patología endémica muy frecuente en pediatría, cuando rompe en pediatría puede ser crecimiento. Y se debe a una infección bacteriana común en la superficie de la piel, es altamente contagiosa y se viste con frecuencia en niños sanos. Ocasionalmente los que les contagian son adultos que están con una infección a los niños. Existen dos formas de presentación, el impétigo bilioso y el impétigo contagioso. Se diferencian solamente por lo que es el tamaño de la presentación de la piel. Pero aquí la consecuencia de cómo se va a formar esa vesícula es porque hay alguien en la casa que está enfermo. O sea, el niño viene, la madre lo trae, está bien, es algo que le presenta una lesión clínica, donde la consecuencia de cómo se ha llegado a contagiar es porque hay alguien que está en la casa enfermo, sobre todo un adulto. Listo, con eso terminamos todo lo que es lesiones de piel. Descansen unos minutos.